Bueno, vamos a comenzar desde la imagenología o radiología del oído a mí me toca la parte de otitis media crónica no colesteatomatosa y en un principio es difícil ver la radiología de oído, ya empezando desde la anatomía del oído, cuando tú eres R1, R2, no sabes mucho y no estás orientado en el espacio en el que estás. Es importante ver estas imágenes desde un foco, de verdad, de una lupa, porque son muchos pequeños detalles que hay de importancia y muchas cosas que nos pueden confundir en una tomografía o una resonancia de oídos. En un primer momento, vamos a empezar con lo que me comenta Alexandra para valorar es, por ejemplo, la tomografía de oídos en afecciones tipo en membrana timpánica, timpanosclerosis, bolsillos de retracción, otitis media serosa o efusiva, granuloma de colesterol, alteraciones de la cadena osicular, mastoides, vamos a ver principalmente mastoiditis y la parte de otitis externa maligna. Y vamos entonces a comenzar con las alteraciones. Em, Existen muchos protocolos para la lectura sistemática de toda la tomografía y resonancia magnética, desde la CORL, que es la Sociedad Española de Otorrino, como también esta que tenemos aquí, que está bastante bien, que ellos empiezan a hacer desde la neumatización y ventilación de la mastoides, el golfo de la yugular, arteria carótida interna, trompa de Eustaquio, la cadena de los huesecillos, cóclea, canales semicirculares y la parte del nervio facial. Es una sistemática que podríamos adaptar a cada uno, pero sin perder ningún tipo de los elementos importantes. Cuando hablamos de la membrana timpánica, yo quiero hablar y quiero diferenciar dos términos que estamos entre la timpanosclerosis y la miringoesclerosis. Son dos términos distintos que pueden estar correlacionados en la misma patología y cuando vemos una membrana timpánica, me pongo el resaltador, cuando vemos una membrana timpánica y hablamos de miringoesclerosis, estamos hablando que está afectando solamente la membrana timpánica, una de las tres capas que es en la capa intermedia que está afectada porque hay un crecimiento de fibroblastos que hacen esa mancha blanca que vemos en la otoscopia. Y cuando hablamos de timpanoesclerosis es que hay una afectación de la submucosa de la membrana timpánica y esa submucosa de la membrana timpánica puede estar afectada y afectar todo lo que es la cadena de los huesecillos. En este corte coronal, como podemos ver, esta membrana timpánica y la cadena osicular, como vemos, y la ventana oval y tanto la ventana redonda, el epitímpano, mesotímpano y hipotímpano. Importante saber que los límites entre el epitímpano, el mesotímpano y lo da principalmente por el escutum, ¿vale? Luego una línea recta, luego desde el ánulus timpánicos donde se inserta la membrana timpánica en su porción inferior con el promontorio, ¿vale? Perdón, con la línea y eso nos define los tres niveles de epitímpano, mesotímpano e hipotímpano, ¿vale? Ahora, la parte posterior, cuando hablamos de la parte submucosa, es la que puede estar afectada toda la parte de la timpanosclerosis. Y hablamos entonces entre la otoscopia que vemos, cómo podría haber algunas alteraciones y cómo podríamos diferenciar esa timpanosclerosis de la meningoesclerosis. Si vemos en una primera lámina del lado izquierdo, vemos en la otoscopia cómo hay signos de miringoesclerosis y podría haber también timpanoesclerosis, porque la timpanoesclerosis más que todo es en la submucosa del oído medio, como les había comentado, y es una consecuencia de procesos inflamatorios crónicos que afectan también a la mucosa de la caja timpánica. Y cuando vemos signos como el que estamos viendo acá, el que estoy señalando, también hay signos de tímpanoesclerosis y en la tercera podemos ver también signos de miringoesclerosis, perdón, de tímpanoesclerosis que afecta con esta perforación tipática como vemos acá. En un segundo tiempo, vemos entonces en la tomografía. Yo normalmente hay que ubicarnos en la tomografía, ver en qué corte estamos primero y luego de ver en qué corte estamos primero, ver si estamos en una región anterior y posterior. Dependiendo de ello, ahí me ubico. Ya empezando, por ejemplo, si veo esta imagen en la tomografía, yo puedo asumir de que esta tomografía puede estar un poco rotada porque estoy viendo de un lado el conducto auditivo interno y del otro lado ya estoy viendo la cóclea. Entonces, estoy viendo la parte anterior y la parte posterior del el oído. Pero ahora, si ya detallando lo que quiero comentar sobre la timpanoesclerosis, como le había comentado, la timpanoesclerosis es la afectación de la mucosa o la submucosa de la caja timpánica y como podemos ver acá,
vemos cómo está afectado toda la parte de la cadena osicular y vemos manchas blancas, que esas manchas blancas pueden ser procesos de la osificación que está haciendo el proceso de los fibroblastos. Y si vemos la parte de en un corte axial, ¿vale? Cuando vemos un corte axial también veo que está rotada y podemos ver entonces la entrada del conducto auditivo externo y vemos cómo hay trabéculas o hay lesiones blanquecinas, que es lo que habla de osificación y presume ser una tímpanoesclerosis. Todo esto, tanto la timpanosclerosis como la meningoesclerosis, tienen que correlacionarse con la otoscopia, porque como tal, una signos de timpanosclerosis solamente por tomografía, habría que compararlo con la otoscopia. Dame un segundo porque tengo que ir moviéndome porque no me deja pasar las láminas y a la vez no quiero ver a acá al chat no quiero ver, vale. Ahora, aquí vemos otro signo clásico de timpanosclerosis. Fíjense, el conducto auditivo externo. Vemos el escutum, ¿vale? Y vemos el annulus tympanicus. Aquí debería estar la membrana timpánica y al tener la membrana timpánica, fíjense cómo hay esos tipos, material como esponjoso que vemos como un granizado. Ahí vemos signos de timpanosclerosis en el cual yo puedo asumir que una cadena osicular está fija y en otros tipos de procesos también hay ese tipo de moteado blanquecino que podría hablar de timpanosclerosis. Ahora, cuando hablamos de retracción timpánica, tenemos dos, igual que la meningoesclerosis y timpanosclerosis, hay que señalarlos porque hay que ver la parte de la retracción timpánica. Podemos ver que hay diferentes grados, pero también hay bolsillos de retracción. Esta es la clasificación clásica de SADE, en la cual habla de cuando hay grado 1 hay una retracción de la membrana timpánica, grado 2 cuando hay una retracción de la membrana timpánica que contacta con el yunque, ¿vale? El tercer grado, vamos a ver que hay una retracción que toca hacia la pared promontorial y el grado 4, membrana adherida al promontorio y el grado 5 cuando hay una perforación timpánica o hay un 3 o 4 que puede estar dando una retracción. Ahora, cuando hablamos también de los bolsillos de retracción, estos bolsillos de retracción es cuando hablamos de la pars flácida, no la pars tensa como en diferencia de los grados de SADE. Entonces tenemos un tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4 y todo va a ser en relación con esta estructura que tenemos aquí que es el scutum. Entonces, quiero mostrarles algunos ejemplos de la tomografía en un corte coronal. Yo puedo asumir, ya viendo esta tomografía, que estoy en un corte anterior. ¿Por qué? Porque lo primero que se ve después de la articulación temporomandibular, yo puedo ver la parte de la cóclea. Entonces, estoy en una parte anterior en el cual puedo ver ya he avanzado un poco el conducto auditivo externo, queda un poco de scutum, pero fíjense cómo está la membrana timpánica ligeramente retraída. Ahora vemos otro tipo de imágenes como la parte coronal, un corte coronal, y fíjense cómo podemos tener aquí también una retracción y un contenido que podría ser desde un colestatoma a una otitis media fusiva, pero vemos una retracción hacia el mango del martillo. Em, el siguiente, que es lo que también tenemos que diferenciar, que está asociado mucho al tema de las retracciones timpánicas, es todo lo que sean otitis medias crónicas, no colestatomatosas, pero también pueden ser colestatomatosas con bolsillos de retracción. Y, eh, entonces vemos los siguientes. Vemos en las flechas, fíjense cómo tenemos todavía aquí el martillo, el mango del martillo, fíjense cómo hay una retracción del tímpano y llega a tocar el promontorio, ¿ok? Y podemos ver las otras imágenes como un corte coronal y qué estructuras podríamos ver. Aparte de ver la ventana oval y la ventana redonda, también puedo ver el conducto auditivo interno y la separación del conducto auditivo interno con la barra de Bill. Pero fíjense cómo toca al promontorio y este también otro tipo de retracción que llega a tocar a la parte también del promontorio. Ahora, en los bolsillos de retracción, que está la clasificación de Polch que les mencionó anteriormente, vemos cómo está la parte que está afectada, que es la pars flácida,
en el cual hace un bolsillo de retracción típico de los colestatomas, en el cual cuando vemos una otoscopia, esa otoscopia podemos ver, y siempre hay que fijarse en la otoscopia, la parte superior de la membrana timpánica, porque ahí es donde hay bolsillos de retracción que podría estar presumiendo algún tipo de colestatoma o alguna afectación de una otitis media crónica colestetomatosa o no colestetomatosa. Pero los bolsillos de retracción, lo más frecuente y lo más típico es que sean de tipo o de origen colestetomatoso. Entonces, es donde vemos la boca de los colestatomas, y fíjense cómo tenemos acá un bolsillo de retracción en la parte superior y está asociado a un colestatoma. Vamos a la siguiente imagen. Otro tipo también, fíjense que acá hay una retracción timpánica y un bolsillo de retracción, donde está el asterisco, fíjense dónde estaba el scutum, ¿ok? Que puede haber una erosión de ese scutum y hay un bolsillo de retracción en este sentido. Ahora, pasamos a las otitis medias serosas o efusivas, en el cual es importante que sepan que en un informe de tomografía no nos van a decir que es una otitis media serosa efusiva. No nos lo van a decir, sino tenemos que correlacionar la clínica del paciente con la otoscopia para poder asumir que tiene una otitis media serosa, en el cual queremos ver otro tipo de componentes para el diagnóstico de lo que quieran buscar. Pero cuando vemos en la tomografía nos van a reportar como un contenido inflamatorio, y ahí es donde lo vamos a correlacionar. Ahora, vemos esta otoscopia en el cual vemos detrás del líquido hay líquido retrotimpánico, y vemos en el vídeo que se los va a pasar. Dame un segundín. Ahí veo que estoy en un corte coronal, veo la articulación temporomandibular, sé que estoy en un corte anterior. Fíjense cómo voy a parar, fíjense cómo empezamos a ver las estructuras conducto auditivo externo, y voy a parar, ¿vale? Porque quiero que se fijen en el contenido inflamatorio. Si se fijan, yo puedo pensar que pueda tener, mira, esto puede ser también un colestatoma, por ejemplo, pero hay que correlacionar, porque si veo líquido retrotimpánico y lo que estoy confirmando o tengo alguna sospecha de otra cosa, puedo entonces asumir a que no es un colestatoma, ¿ok? Viendo la otoscopia. Y además, no solamente esto, sino también afecta a la parte de la mastoides, que más adelante vamos a hablar un poco de la mastoides, pero fíjense cómo también en las celdillas mastoideas también están ocupadas, una mastoides que está completamente búrnea. Es un paciente que yo puedo asociar que hay una otitis media crónica en el tiempo, que ha ido cambiando las estructuras anatómicas del paciente a nivel desde la mastoide hasta el oído medio. Fíjense cómo está ocupado toda la mastoides. Ok. Ahora vamos a hablar de una patología que en particular me gusta que Ale lo haya integrado, porque no es algo muy frecuente que vemos en la consulta, pero es importantísimo porque es el granuloma de colesterol, en el cual aquí sí el diagnóstico clínico va a ser diagnóstico clínico, que principalmente ya te va a dar el diagnóstico, pero si yo puedo sospechar que también puede ser un glomos timpánico por esa sospecha que sea azulado, pero también puede ser de tipo achocolatado. El granuloma de colesterol es principalmente es una respuesta tisular de tipo hemorrágico que pasa detrás de la membrana timpánica en el oído medio, y hay una interferencia del drenaje, hay un poco de hemorragia y hay obstrucción de la ventilación, en el cual puede producir este tipo de patología. La otoscopia destaca ese clásico tímpano azul o achocolatado, y fíjense en la tomografía cómo podemos ver un abultamiento o una densidad de partes blandas que no sabemos qué es, pero es que la otoscopia nos va a dar también el diagnóstico para ver hasta dónde abarca esta patología. Y si vemos en un corte axial, podemos ver cómo es una lesión, o sea, como de tipo tumoral mamelonada, en el cual está invadiendo toda la parte del oído medio. Pero el granuloma del colesterol es importante que ver hacia qué estructuras puede ir, porque puede ir desde el oído medio, puede ir hacia la parte del antro mastoideo y hasta la punta de la mastoides.
Creo que alguien se conectó y no sé si quiere opinar algo o lo que sea. Vale, entonces, preferentemente el granuloma del colesterol tiene esas localizaciones, tanto en el ápex petroso como en el oído medio. Ese efecto masa que hace puede abarcar hacia la parte del epitímpano, hacia la parte de la mastoides, pero el diagnóstico que nos va a dar como tal un granuloma de colesterol va a ser la resonancia magnética cerebral. ¿Por qué? Porque el T1 y el T2 va a ser un comportamiento hiperintenso, que es a diferencia del colestatoma que hablaremos posteriormente. Y fíjense en un corte coronal cómo hay una lesión hiperintensa tanto en el corte coronal como en el corte axial. Ahora vamos a hablar un poco sobre las alteraciones de la cadena osicular, en el cual vamos a hablar de las erosiones. Esas erosiones, principalmente, vamos a hablar que puede ser desde el escutum, ¿ok? Puede hablar desde del martillo, del yunque, de las cruras, del estribo, puede haber agenesia o digenesia. Yo voy a pasar esta lámina porque vi la presentación del doctor Franco y vi que explicó la parte de la anatomía normal, ¿vale? Esto me lo paso. Y entonces, cuando veo un paciente, vamos a ver primero la otoscopia. Cuando veo un paciente que les había mencionado que siempre hay que mirar hacia la parte hacia arriba, hacia la parte superior para ver si no hay una boca de colestatoma o hay una migración de costras o lo que sea, siempre sospechar este tipo de lesiones de colestatomas o cualquier tipo de bolsillo de retracción. Y fíjense, cuando hay un colestatoma, lo más frecuente que puede pasar es la erosión del scutum. Entonces, aquí en este primer punto podemos ver la erosión del scutum y con una densidad de partes blandas en el cual está la parte de alrededor del martillo. Podría ser un colestatoma bastante pequeño. Y si vemos en el otro tipo de casos que les traigo, es también una erosión del scutum. Fíjense que no hay a comparación del lado izquierdo, pero además de eso, fíjense cómo hay una disrupción del mango del martillo que no me permite ver lo que termina como tal, es decir, la unión o una línea blanca no lo existe porque lo más probable es que hay una lisis del mango del martillo producido por el colestatoma que hay aquí. Hay otro tipo también en el cual podríamos ver, esto es una fijación del mango del martillo, porque vemos como tal, no hay una continuidad del mango del martillo y puede haber una lisis, hay una fijación o también puede haber una fijación del músculo del martillo. Como lo vemos acá, otro tipo de erosiones o lisis de la rama larga del yunque, como vemos en esta figura, el scutum al parecer parece que no estuviera erosionado, pero sí, si se fijan muy bien, hay signos como de osteoesponjosis aquí que empieza a ver que no podría definir bien, pero fíjense cómo hay una lisis de la rama larga del yunque. Ahora pasamos a otro caso, que es la osificación del tendón del músculo del martillo, que me gusta bastante este caso porque fíjense cómo hay una osificación de este tendón y lo más probable es que haya una fibrosis periosicular del mango del martillo. Luego, vemos en un corte axial, podemos ver también contenidos de alta densidad en el cual podemos presumir o no si hay un colestatoma, signos de timpanoesclerosis en la caja timpánica. Y pasamos a la parte de la mastoides, en el cual voy a empezar con este tema de la mastoides y voy a quitar el láser para poder ver el video. Cuando hablamos de la mastoides, hablamos de qué tipo, porque quiero ponerle stop, qué tipo de ventilación tenemos, si es un paciente que ha sufrido de tantas otitis, o si ha tenido un constipado o un resfriado, si ha tenido gripe, si ha tenido algo de mucosidad. Es importantísimo preguntarle al paciente si viene por un taponamiento ótico, si hay un taponamiento ótico, de qué tipo, si es pulsátil, no pulsátil. Hay que preguntar mucho al paciente para luego poder pedir una tomografía y verificar el diagnóstico que estamos sospechando. Ahora, si vemos en esta tomografía, pongo mi láser, la tomografía y vemos el corte coronal, vemos el lado derecho y vemos el lado izquierdo,
podemos observar en el cual empieza a haber un contenido inflamatorio. Yo no puedo asumir allí que es un contenido inflamatorio, si es colestatoma o lo que sea. Yo voy a empezar a ver mis cortes desde anterior o posterior para poder ver qué es lo que voy a conseguir, ¿ok? Entonces, fíjense, doy stop, cómo empezamos a ver aquí, el antromastoideo también está ocupado. Hay proceso inflamatorio, pero digo, ¿hay un proceso inflamatorio o hay un colestatoma que también puede estar incluyendo al antromastoideo? Todavía no lo sé. Entonces sigo mi tomografía y al ver la tomografía veo toda la parte de la mastoides, que es todo esto. Fíjense cómo está completamente lleno de contenido inflamatorio y fíjense si se compara en el otro lado, también hay un componente inflamatorio también, que ocupa esa mastoides completamente. Entonces, en este caso es un paciente que había tenido un resfriado, tenía la otoscopia, tenía otitis media serosa efusiva y podríamos asumir que esto es un paciente con una mastoiditis y descartamos la parte del colestatoma. ¿Ok? Y si lo vemos, vemos este mismo paciente con un corte axial, fíjense cómo podemos ver la mastoides. Aquí yo empiezo a ver que el oído medio, este oído medio está lleno de algo. Que imagínense que yo llego y me dicen en la consulta, Daniela, ven para que te asomes y ves este tomografía. Yo, ok, voy a empezar a ver, bueno, hay hay algo de partes blandas en el oído medio. No pregunto nada, no me han dicho nada de la clínica. Ok, veo cómo está la cadena osicular. Ok, veo la cadena osicular está bien, no hay lisis. Ok, veo cómo está la parte de la mastoides que está completamente ocupada y en el interrogatorio yo podría confirmar si es una mastoiditis o si es un colestatoma, que es lo que yo podría sospechar. Entonces es importantísimo ver las celdillas mastoideas desde el oído medio hasta la punta de la mastoides. Es importante. Ahora, otra patología que es también muy frecuente y hay que sospechar porque esto es un paciente que se puede complicar, es la otitis externa maligna. La otitis externa maligna es una enfermedad que tiene una predisposición más en pacientes diabéticos o inmunocomprometidos de edad avanzada, que está originada principalmente por la pseudomonas aeruginosa y se extiende a los tejidos blancos, los tejidos blandos, como podríamos ver hacia la parte del pericondrio, el conducto auditivo externo, que también puede haber una estenosis y esa estenosis podría afectar hasta la parte del oído medio y por ende a toda la parte de la mastoides y comprometer hasta la vida del paciente por este tipo de patología. Eh, Cuando vemos un paciente, primero nosotros tenemos que sospechar antes de empezar. Nosotros vemos este tipo de pacientes y decimos, ok, ¿qué voy a hacer? Ok, el paciente es diabético, pero puede ser una pericondritis que no sea por pseudomonas. Primero hay que tomarle un cultivo para ver qué tipo de microorganismo es el que hay, porque no vamos a ver esto y vamos a decir, ya es una otitis externa maligna, vamos a hacerle todo el protocolo. Hay que sospechar un poco más para confirmar con la tomografía y si es este tipo de paciente, hay que pedir otros estudios que les voy a mencionar ahora. Pero es importante que al tener este tipo de pacientes, ir sospechando, sobre la marcha tratándolo. Ahora, vemos cómo en la otitis externa maligna podemos ver en este paciente, es este oído que está afectado, voy a poner el láser que no lo están viendo. Vemos como tal, hay una afectación de la mastoides, hay ocupación en las celdillas mastoideas y en algunos componentes, o sea, se puede ver que hay lisis de las trabéculas, en el cual cuando hay otitis externa maligna podría haber erosión de la mastoides. En un paciente con otitis, voy a cambio al puntero para pasar el vídeo y vamos a fijarnos en la mastoides. Y fíjense, quiero que se ubiquen en la mastoides izquierda, en el cual puede haber, primero, ya empiezo a ver que hay una estenosis en el conducto auditivo externo. Veo que el oído medio está bien, pero aquí todavía la mastoides, déjame poner el puntero, perdón, que yo estoy aquí señalando y no están viendo, pero fíjense cómo acá empiezo a ver
algo que no, que lo comparo con el lado contralateral y es algo que me llama la atención. Claro, es un paciente que estoy sospechando una otitis externa maligna, porque ya le hice el cultivo, hay una pseudomona, el paciente es diabético, hay le haces una analítica y puedes ver una leucocitosis, bueno, hay una leucocitosis, perdón, y empiezo a ver que el informe, bueno, o lo que veo acá es que hay una lesión en las trabéculas de la mastoides, algo está pasando allí. Entonces ahora me tengo que cambiar el láser y veo que hay afectación de toda la mastoides, como vemos ahí, con un compromiso importante. Este paciente tenía una mastoiditis, ¿ok? Puse los más representativos. Y ahora, la otitis externa, hay que hacer una resonancia magnética para ver el comportamiento de lo que hay, ese contenido que hay. Déjame poner el puntero otra vez. Ese contenido que hay acá. Entonces, este contenido habla de un proceso inflamatorio en la mastoides de tipo infeccioso, en el cual tanto en T1 va a ser de tipo hiperintenso, ¿ok? E isointenso en el T2. Paso lámina. Y en el corte axial, fíjense cómo hay una ocupación, que se los voy a delimitar, en la mastoides, ¿ok? Y de este lado también. Y podría yo sospechar algo acá que podría estar pasando un proceso inflamatorio también. Y por último, es importante la parte de del tanto el T1 como los SPECT, porque esto es lo que nos va a dar el diagnóstico como tal de el autitis externa maligna. Es la gamografía. La gamografía con tecneso 99 es para el diagnóstico y aquí les traje dos imágenes y se preguntarán, ¿y por qué los dos sí son una gamografía? Porque son de distintos colores. Es porque cuando se usa este tipo de SPECT, SPECT es por las siglas que tiene de una tomografía por emisión de un fotón único, que es una tomografía por emisión de positrones. Y lo que se utilizan son radiotrazadores. Y esos radiotrazadores, por ejemplo, podría ser el tecnesio 99, el gadolinio, etcétera. Se utiliza cualquiera. Cada uno de estos radiotrazadores tienen un comportamiento más hacia la parte hemorrágica o más hacia la parte del tipo oncológica, fibroblástica, etcétera. En la parte de la gamografía 99, tecnesio 99, vemos cómo hay una captación en este paciente. Fíjense cómo hay una captación, esto negro que les voy a marcar, de la mastoides. Aquí ya me habla que hay una captación, si hay una captación, esa captación habla de que hay un diagnóstico de una otitis externa maligna. Y también podríamos utilizar otro tipo de radiotrazadores y esos radiotrazadores marcarían esa parte como tal. Fíjense cómo aquí hablan de blood pool, en el cual habla de que hay un comportamiento hemorrágico que es el que nos señala. Entonces aquí puedo hacer un diagnóstico de otitis externa maligna. Pero el que nos va a dar el seguimiento luego no va a ser el tecnesio 99, sino va a ser el, el gadolinio 67. Ese gadolinio lo que nos va a hacer es marcar el seguimiento si hay. Luego de haberle colocado el antibiótico. ¿Por qué es importante el seguimiento de un paciente con una otitis externa maligna? Porque la diseminación en la mastoides es bárbara, que puede abarcar hasta toda la parte del cerebro, todas las partes de las vértebras, o sea, puede ir, bueno, puede ser hasta una osteomielitis de base de cráneo. Entonces, es importante el seguimiento con el Galio 67, porque si no tenemos un seguimiento no sabemos si estamos respondiendo al tratamiento o no. Yo sé que en las condiciones que
que en Venezuela quizás con la gamografía, no sé si la están haciendo o no, pero por lo menos hacer una tomografía, una resonancia para hacer un diagnóstico, y sería ideal hacer una gamografía por lo menos para hacer un diagnóstico de la otitis externa maligna. Y bueno, entre todo, era todo lo que tenía. No sé si habías visto, Ale, pero tenía aquí. Bueno, muchas gracias, Alexandra, por la invitación, por poder compartir un rato con vosotros, con esas ciento y pico personas que están conectadas y, y sobre todo agradeceros pues, el esfuerzo que hacéis, agradecer a Daniela pues, los años que lleva ya, porque ya son casi 4 años que lleva con nosotros y todo el trabajo que está haciendo. Y, y simplemente pues comentar un poquito lo que me habíais pedido. Yo como ya me lo esperaba, vamos 45 minutos de presentación. No sé cómo iremos de tiempo, si nos alargamos, Ale, nos cortas, No, pero estamos todos encantados de contar con su presencia. vale, y de todas formas intentaré que no sea mucho más largo. Yo quería Perfecto. haber empezado yo porque sabía que a Dani le encanta hablar, pero bueno, no pasa nada. Hay que ser caballero y además el tema de ella era más interesante Claro. iniciarlo primero. Entonces vamos a hablar más que nada del colestatoma. Ale me pidió que fuera una cosa muy práctica. De hecho, yo lo que he aprovechado es coger unos cuantos casos prácticos para que los podamos comentar. El colestatoma simplemente, perdonaros. Un segundo, que ahora no sé qué ha pasado, porque esta diapositiva está aquí. Bueno, vamos a esta directamente. Vale. Entonces, simplemente recordaros que es el colestatoma, pues simplemente es una lesión expansiva de piel que suele tener un contenido quístico, que es la queratina de esa descamación, suele tener una matriz, que es la cápsula, lo que se conoce básicamente en los cirujanos conocemos por la cápsula, y luego hay una perimatriz, que es ese tejido granulomatoso que está entre la mucosa de la mastoides, el oído medio y el colestatoma. Puede desarrollarse en cualquier lugar del oído medio o de la mastoides, el hueso temporal, y sobre todo sabemos que es muy frecuente pues, en ese oído medio y en la mastoides. Si lo vamos a clasificar, si lo clasificamos por su patogénesis, nos vamos a encontrar que hay un 98% de colestatomas que son adquiridos, o sea, que se han desarrollado a partir de procesos patológicos que afectan a la membrana timpánica y al oído medio, y luego hay solo un 2% que son congénitos, que es la aparición de tejido epitelial en una zona en el momento embrionario. La imagen habitualmente más típica es a ser colestatoma. Vemos aquí otro caso en el cual ya hay una otorrea, vemos que existe una otorrea en la zona apical anterior donde puede estar formado un colestatoma, la sospecha, y luego otros casos de oídos ya intervenidos, recurrencias, como veremos, de colestatoma. Entonces, todas estas imágenes que estamos viendo son sugestivas de colestatoma, pero tendremos que llegar al diagnóstico. Si puede ser clínicamente, fenomenal, pero la mayoría de ellas van a requerir que pidamos una tomografía, un estudio de imagen, para poder estudiar esa extensión y esa patología. Básicamente, vamos a utilizar la tomografía computarizada cuando en cualquier sospecha de colesteatoma donde tengamos una hipoacusia de tipo conductiva o mixta, ¿de acuerdo? Porque queremos valorar el conducto auditivo externo, queremos valorar la mastoides, el oído medio, incluso la pes petróseo, la cóclea, el oído interno. ¿Y cuándo utilizaremos la resonancia magnética? Pues como la resonancia magnética lo que nos va a permitir es potenciar la existencia o la diferenciación de los tejidos blandos, vamos a utilizarla cuando tengamos dudas en un diagnóstico, por ejemplo, entre un granuloma de colesterol y, y un colesteatoma, cuando creamos que puede haber una afectación laberíntica, para ver, por ejemplo, en un paciente donde ha tenido una laberintitis y en el TAC se ve que hay una fibrosis, si hay una luz coclear que nos puede permitir una implantación coclear, una potencial implantación coclear, y luego sobre todo lo utilizamos en recidiva, en recurrencia de colesteatoma, donde nos va a permitir diferenciar entre tejido inflamatorio, colesteatoma, fibrosis o otros materiales que existan en eso y medio. Pero en principio, primera prueba a realizar ante un diagnóstico inicial de colesteatoma o de potencial colesteatoma va a ser la tomografía computarizada. Esto Dani ya lo ha explicado, los checklists.
el checklist de la sociedad española, ponerlo somos españoles, hay que hacer patria, somos latinos, pero es quizá más que un checklist, es un consenso, es una guía, es un guideline de cómo va a estudiar una tomografía para la cirugía de oído y de base de cráneo, de hueso temporal. Yo me iría más al de Thomas Linder, donde él lo que hace es coge 8 ítems y busca esos 8 ítems y nos hace hacer, es un sistema muy rápido y muy eficaz y que nos permite ver ágilmente cómo tenemos un TC antes de la cirugía. Lo ha comentado, simplemente recordados, Daniela ya lo ha dicho, yo añadiría el tegmen tympani, en vez de 8 lo pondría en 9. Creo que el tegmen tympani es muy importante para la patología colesteatomatosa y aquí en este checklist no sé por qué ellos no lo valoran. Si además cogemos y nos vamos al checklist, por ejemplo, de un radiólogo, nuestro radiólogo de referencia, el doctor Salmerón, utiliza para sus informes de oído exactamente 34 ítems diferentes, donde va a valorarlos. Entonces, esa es la importancia que os comentaba de tener un buen radiólogo a vuestras espaldas, porque lo importante es que no se nos quede nada. Nosotros, lógicamente, vamos a pasar rápidamente la mayoría de esos ítems, pero yo creo que los radiólogos sí que tienen que tener esa sistemática para poderla valorar, valorar una patología de forma adecuada y, sobre todo, darnos la información que, desde el punto de vista quirúrgico, vamos a necesitar. El colestatoma, recordar, diagnóstico diferencial con otitis media crónica, con glomus, con granuloma de colesterol, con timpanosclerosis, son entidades que pueden simular ocupación del oído medio y ese TAC y esa clínica tiene que diferenciarlo. Y después, los ítems que acabamos de hablar, irlos valorando uno a uno para de esa manera llegar al diagnóstico de la extensión, la patología. Recordar, me parece que Jesús Franco, ¿verdad? Que fue la semana pasada, hizo una presentación de la anatomía del hueso temporal espléndida, maravillosa. Me la pasó Alexandra el otro día, la he podido ver y realmente felicitarlo. Por lo tanto, no voy a pararme en la parte normal, sino voy a ir directamente a la patológica. Recordaros siempre cortes axiales y cortes coronales. Necesitamos ambos cortes porque vamos a ver las diferentes estructuras de forma diferente y la patología cómo las afecta. Aquí, por ejemplo, vemos en un corte axial a nivel coclear, a nivel del promontorio, donde vemos poquito la cabeza del martillo, un poquito el cuerpo del yunque, vemos que hay una patología inflamatoria, aquí se ven las crudas del estribo, el vestíbulo, el canal posterior, seno timpánico limpio y muy amplio, esto sería la zona ya de la pirámide, pero sobre todo aquí se empieza a ver el estribo, como decíamos, y en un corte coronal del mismo oído vemos que hay una ocupación que está ocupando el ático externo con aire y también una ocupación del ático interno y que el estribo en este caso pues parecía que estaba conservado, incluso vemos la membrana timpánica. Son cortes, insisto, que son por desgracia, nuestro radiólogo ha hecho simplemente una tomografía de cortes axiales, tenemos programas disponibles gratis en Internet que nos van a permitir hacer reconstrucciones coronales y sagittales si hicieran falta. Os voy a poner ahora un caso práctico donde aquí en el lado izquierdo vais a ver las imágenes que serían anatomía normal y en el lado derecho vamos a ver las imágenes que serían patológicas. Vamos a ir primero con los cortes axiales de abajo hacia arriba, de inferior a superior. Aquí estamos a nivel de canal carotidio, esto es carótida, golfo yugular. Hemos dicho que las estructuras vasculares es uno de los ítems que tenemos que valorar. Tenemos que valorar el CAE, esto es un CAE amplio, y vamos a la zona patológica, lo primero que nos encontramos es que tenemos un CAE estrecho. En este caso en particular, había una exóstosis anterior y posterior que disminuía mucho la luz del conducto y no nos permitía ver toda la membrana timpánica y, por supuesto, no nos permitía ver ni el ático. Además, si avanzamos y subimos hacia arriba, nos encontramos que a nivel del CAE, en el oído normal ya estamos con una imagen de lo que sería martillo, yunque, y empezamos a ver el estribo, estamos a nivel coclear, esto es porción geniculada hacia porción timpánica del nervio facial, y en cambio en el lado patológico ya empezamos a ver que hay una ocupación de todo ese espacio.
O sea, ya en el oído medio existe una ocupación de ese oído medio que está afectando, parece que entre las cruras del estribo hay aire que no está afectándolo, pero que en cambio está afectando la porción ya, como decíamos, geniculado timpánica del nervio facial, y hay una ocupación en las celdas, hay una ligera inflamación, pero las células mastoideas es una mastoides neumatizada y bien aireada, con un poquito de tejido inflamatorio en la zona antral. Seguimos para arriba y nos encontramos donde ya tendríamos que estar en el cono de lado. Sabéis que es el cuerpo del yunque que forma el cono de barquillo y la cabeza del martillo forma la bola de lado. A nivel medial vemos la porción timpánica del nervio facial, la cóclea y el vestíbulo. Aquí vemos un oído como aireado y vemos que en el corte patológico nos encontramos que en el mismo lugar vemos el falopio, que posiblemente sí que esté protegido, tengamos una cortical en esa zona, pero donde tendría que estar el cono de helado, estamos viendo un cono de helado mordido. Estamos viendo un barquillo del cono que está comido y una cabeza del martillo que está también rectificada. O sea, que ya tenemos una imagen sugestiva de que esa patología inflamatoria es algo más que patología inflamatoria, es una patología destructiva. Cualquier primer diagnóstico de una patología inflamatoria destructiva ósea dentro del oído medio, tenemos que sospechar de un colesteatoma. Y además, si vemos alrededor de esa zona epitimpánica, vemos que en el lado normal hay espículas de hueso y en cambio en el lado patológico esas espículas de hueso desaparecen. O sea, significa que hay una rectificación ósea, esa masa está reestructurando el hueso y eliminando las espículas y está dando una forma homogénea y redondeada de todo ese hueso. Seguimos subiendo a nivel del canal semicircular lateral, vemos que hay una cavidad aérea que es el aditus ad antrum, el paso del ático al antro, y aquí vemos que esa masa se intuye hacia atrás y que llega a ese aditus ad antrum y parece que queda libre el antro. Esto de aquí sería el septo de Corner, fijaros qué bien se ve el septo de Corner en este caso, y vemos también la porción laberíntica del nervio facial, el ganglio geniculado, y en la zona de ático anterior sobre el ganglio geniculado vemos que hay un trabeculado óseo, pero con tejido inflamatorio. Al existir todavía el trabeculado óseo, nos hace sospechar que el colesteatoma se quedaría justo por detrás de la zona geniculada, que no llegaría hasta la zona geniculada. Seguimos subiendo y nos encontramos que en la zona atical, en este caso, sigue habiendo una masa, que todo el trabeculado, todas las espículas óseas están rectificadas, son homogéneas, son redondas. En cambio, en el lado sano vemos todas las espículas óseas que hay en la zona del ático, en la parte más superior. Por lo tanto, seguimos confirmando que hay una reestructuración, una remodelación del hueso y que nos lleva a sospechar ya altamente la existencia de un colesteatoma. Ahora vamos a ver los cortes coronales, lo mismo, pero vamos a ir de delante hacia atrás. A nivel coclear, en la parte anterior, aquí estamos viendo ya lo que es el martillo. Vemos que el martillo está amputada la cabeza, parte del yunque se empieza a entrever con una lesión, como veíamos anteriormente. Este corte no corresponde exactamente, pero aquí esto sería cabeza del martillo. Vemos la exóstosis, el osteoma que está estrechando el conducto. Y ahora ya sí, a nivel de la cadena osicular, donde estaríamos aquí en ventana oval, en fosa oval, vemos como la fosa oval está ocupada, intuimos las cruras del estribo en esta zona, vemos que puede existir una articulación incudo-estapedial normal, que no parece que esté alterada, pero sí que vemos que el cuerpo del yunque, como veíamos en el cono de lado, está completamente erosionado, está completamente alterado. Este paciente sorprendentemente tenía una audición prácticamente normal, no tenía afectación casi auditiva. Había un pequeño gap de nada, de 20 decibelios. Una hipoacusia mixta porque por la edad que tenía tiene una caída de agudos. En este otro oído vemos, pues ya vemos el martillo, la aposis corta del martillo, el humbo y incluso la membrana timpánica que se empieza a insinuar y toda la zona aireada. Seguimos hacia detrás. Aquí ya estamos en fosa oval en ambos casos. Volvemos a ver la burbuja de aire que había en la fosa oval entre las cruras. O sea, existe cruras y están aguantando ese tejido inflamatorio. Aquí se insinúa la cabeza del estribo y vemos que realmente que a nivel osicular hay una rectificación importante. Vemos que el canal superior está bien
y vemos que la rectificación de las espículas del ático, del tegmen timpani, se van remoldeando, va habiendo una lesión expansiva. Seguimos hacia atrás, ya estamos en el canal lateral, vamos a ver cómo está el canal. En este caso el canal está conservado, vemos que el domo óseo del canal es perfectamente normal en relación a lo que sería también a un oído sin lesiones. Y en cambio sí que vemos que el conducto auditivo externo, aquí realmente tenemos una exóstosis obliterativa que no nos deja ver esa zona de la membrana timpánica. El problema de este caso justamente fue ese, que era un paciente que estaba infravalorado porque la imagen timpánica era prácticamente de un 10-15% de toda la totalidad de la membrana timpánica y no se veía bien el ático. Y no se podía utilizar un endoscopio porque tampoco cabía a través de esa exóstosis. ¿Qué fue lo que hizo sospechar que tuviera un colesteatoma? Pues básicamente una hipoacusia mixta del paciente que había evolucionado y que no se acababa de resolver. Pero insisto, nada, unos 10-15 decibelios de gap. Y ya, para acabar, recordar esta imagen que estábamos viendo, el mordisco que teníamos en el barquillo del cono, que si nos vamos a la cirugía, esta es la imagen quirúrgica de este caso, es una timpanoplastia abierta, hemos eliminado ya el colestatoma se había comido el cuerpo del yunque, había abierto como si fuera un diploe, y esto es la parte interna del yunque, del cuerpo del yunque, vemos cómo está fenestrado, pero sorprendentemente, aunque la cabeza del martillo también estaba erosionada, la articulación incudo-maleolar estaba útil y funcional y además, al limpiar el colestatoma, se pudo preservar la cuerda, la apófisis larga del yunque y el estribo, una vez limpio. Aquí tenemos el falopio que estaba parcialmente discente sobre la fosa oval, o sea, la cadena se pudo conservar íntegra, aunque radiológicamente la sospecha inicial hubiera sido que eso habría estado completamente alterado. No se hizo una cirugía endoscópica, se hizo una cirugía clásica con microscopio y veis que realmente se pueden preservar la cuerda, la cadena, igual que los grandes endoscopistas que les encanta el endoscopio, pues también con el microscopio se consigue el mismo tipo de resultados. Pasamos a otro caso. En este caso es un varón de 44 años que ya ha sido intervenido de un colestatoma del oído derecho, una técnica de timpanoplastia abierta hace un año, y que ahora presenta un colestatoma, una imagen retrotimpánica, que la tenemos blanca, típica de colestatoma, y una costra apical que nos hace sospechar que está formando un colestatoma. Sorprendentemente, este oído izquierdo hace más o menos año y medio, porque el TAC era de unos meses previos a la operación, estaba completamente normal, no tenía ninguna alteración a nivel radiológico. En cambio, al cabo de un año de la intervención, en el control rutinario de su oído derecho se ve esta imagen. Aquí tenemos la audiometría, este es el resultado audiométrico del oído derecho y auditivamente el oído izquierdo, que es el oído que estamos viendo, pues prácticamente no hay ningún tipo de afectación auditiva, sí un pequeño trauma acústico, pero que no debería tener relación con la imagen que estamos viendo. A nivel radiológico, pues si comparamos en el cortaxial, vemos la cavidad abierta del oído derecho, es una cavidad limpia donde existe fibrosis. Para diferenciar la fibrosis de tejido colesteatomatoso, la fibrosis generalmente puede ser invaginada, no suele ser abombada. El colestatoma suele ser abombado y suele estar ocupando todo el espacio, rectificando. Aquí veis que hay aire y que es una retracción, simplemente una telectasia. Se ve una prótesis de dorsopatita que está en contacto con la membrana timpánica, y en el oído contralateral vemos que a nivel del cuerpo del yunque, del cono de lado otra vez, de la cabeza del martillo, vemos que el yunque está rodeado por material inflamatorio. El falopio se ve que está bastante bien y otra vez nos encontramos con una mastoides muy neumatizada. No todos los colesteatomas tienen que tener mastoides ebúrneas, no todos los colesteatomas nos vamos a encontrar con celdas poco desarrolladas. Al contrario, hay colesteatomas, sobre todo en adultos, que nos encontramos mastoides completamente desarrolladas y bien neumatizadas. Vemos ahora en el oído operado simplemente el tegmen timpani, vemos que hay un ligero defecto del tegmen timpani de la cirugía previa, una fibrosis de la zona supralaberíntica de la caja. Aquí volvemos a ver la misma imagen con la prótesis, y en un corte coronal ya centrado en la fosa oval vemos como la prótesis de dorsopatita está ligeramente luxada por el problema
crónico hipoventilatorio que tiene, donde se ha retraído y está provocando esa falta de eficacia funcional que veíamos en la audiometría. Si pasamos al lado patológico, vemos el lado patológico que esa imagen que veíamos en la otoscopia se corresponde en un corte coronal, o vemos una masa que ocupa la fosa oval, que ocupa el mesotímpano y que parece que no hay extensión en el ático, que se centra únicamente, aunque en el ático veíamos la costra, vamos a pasar a la imagen, vemos la costra atical en esta zona, pero en cambio en el corte coronal aquí parece que hay parte de scutum y que está libre. Y en el corte axial volvemos a ver lo mismo que hemos visto antes, esa ocupación. Vamos a ver un corte más hacia abajo, perdón, hacia arriba, y en ese corte nos encontramos que también parece que está todo limpio, que nos quedaríamos justo en la parte posterior del laberinto, del epitímpano. Pero si nos fijamos un poquito, ¿de acuerdo? Y este es un caso interesante, es que en este corte coronal, fijaros, existe aquí como una burbuja, como una pelota, y esto es matriz. Esto es una matriz que no se ha sido rellenada todavía o que se ha vaciado con una limpieza, y esto es la matriz del colestatoma. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos lo encontramos quirúrgicamente, porque la sospecha radiológica la tenemos, pero realmente es muy poco sugestivo. Y además, si nos vamos al corte que habíamos visto anteriormente, en el corte más bajo, a nivel de lo que sería el aditus adantrum, vemos que también existe esa bolsa en esta zona posterior, que es la matriz, la cápsula del colestatoma vacío. Durante la cirugía nos encontramos que se había rellenado un colestatoma, como habéis visto, que en menos de un año se ha desarrollado de un crecimiento muy, muy rápido, y en el momento del TAC no estaba ocupada, pero en el momento quirúrgico sí que estuvo ocupado. Por lo tanto, hay que fijarse bien en los pequeños detalles, sobre todo cuando hablamos de colestatoma. ¿Qué ocurre cuando además esos colestatomas provocan alteraciones de otras estructuras, como puede ser el conducto semicircular lateral? Aquí estamos viendo un colestatoma, una recidiva de colestatomas. Es un paciente intervenido con una técnica abierta, pero que ha hecho una recidiva y ha provocado una fístula del canal semicircular lateral. Recordar, en cortes axiales tenemos que ver la fístula en dos cortes, y en cortes coronales, y en cortes axiales podemos ver la fístula simplemente en un único corte. En este caso vemos la membrana timpánica, vemos que existe una microcavidad del oído medio, vemos que el vestíbulo parece que está bien, el tegmen timpani está adelgazado pero se ve íntegro, o sea que en el fondo lo que tendríamos que hacer es simplemente ampliar esta zona posterior-superior de hueso cortical, que es lo que ha condicionado la recidiva. Teníamos aquí pues seguramente una cavidad donde los límites no eran suficientemente amplios y por eso ha habido una recidiva local. Luego hay otros casos en los cuales la patología, este es un caso no intervenido, donde la patología todavía ha afectado más a más estructuras. Aquí vemos el conducto en un corte coronal, el conducto auditivo externo, no vemos membrana timpánica, está todo ocupado, y cuando nos vamos a buscar en qué zona estamos, esto sería la espira basal de la cóclea, esto sería vestíbulo, esto sería, o creemos que debería ser, el conducto semicircular superior, pero no, el conducto semicircular superior es este que está abierto, que la masa del colestatoma ha abierto ya la pared lateral del superior, y el lateral, el conducto semicircular lateral, que debería estar en esta zona de aquí, está completamente abierto a nivel óseo por la masa de colestatoma. El nervio facial está aquí, por supuesto que va a estar dehiscente, o sea, es un colestatoma que lo que ha hecho es volar el tegmen timpani, estar exponiendo ya prácticamente 2 centímetros de la dura madre de fosa media, lesionar el conducto semicircular superior, el lateral, y prácticamente casi invadir el vestíbulo. Y aquí tenemos una imagen quirúrgica de este caso, donde esto de aquí es el membranoso, el conducto semicircular lateral, esto es la ampolla del superior, esto es matriz sobre la ampolla del superior, y todo esto es matriz que está sellando el vestíbulo. Esta zona de aquí, esta zona azulada, es la fístula del vestíbulo ya,
incluso una fístula del canal semicircular posterior. O sea, en este caso estaban fistulizados el lateral, el superior y el posterior junto con el vestíbulo. Y todavía preservaba audición. Aquí la decisión que tenemos que hacer es que si, por ejemplo, es un oído único, como era el caso, en este caso dejamos esa matriz para preservar la audición funcional que le quedaba y hoy, lo que pasa es que es un caso de hace muchos años, hoy en día lo que haríamos, aunque fuera un oído único, sería eliminar todo el colesteatoma y realizar una implantación coclear en el mismo tiempo quirúrgico. En este caso sí que tendríamos que haber pedido una resonancia magnética para ver si esa cóclea era permeable para nuestro implante coclear. Y luego tenemos otros casos que pueden ser los colestatomas recurrentes. ¿Cómo vamos a ver radiológicamente que un colestatoma ha habido una recurrencia? Pues básicamente en este caso es un oído derecho donde vemos que hay una membrana timpánica parcialmente normal, pero vemos una gran apertura del ático donde hay una retracción que ese ático se va hacia la mastoides. Esto es una técnica cerrada donde se conservó la pared posterior, pero por alguna razón o no se reconstruyó ese scutum, esa zona del ático lateral, o simplemente si se reconstruyó, pues se reabsorbió, desapareció el material que se puso ahí. Y que lo que nos encontramos radiológicamente, pues es esto, es una pared posterior conservada, que es esta de aquí, es un corte coronal, vemos que el canal semicircular lateral está bien, la fosa Ball parece estar bien, y que en cambio hay una masa que ocupa la cavidad cerrada y además veis que está abombada hacia la mastoides y eso es un signo típico de recurrencia de colesteatoma en una técnica cerrada, donde hay una ocupación isodensa de material en la cavidad mastoidea y además su límite abombado hacia la parte más aérea de la cavidad. También nos podemos encontrar casos como este, casos en los cuales ya el paciente ha sido intervenido, encontramos en un corte coronal una fosa media bien regularizada. Aquí vemos cómo realmente la cavidad está limpia, está bien amplia. Vemos que existe posiblemente una fístula del canal semicircular lateral, pero tendríamos que ver, insistimos, otro corte y vemos que tiene una microcaja que parece que está columelizando sobre el estribo. Básicamente, este caso, pues podríamos necesitar decir, bueno, este paciente tiene vértigos, tiene mareos y tenemos que ir a reparar esa fístula. O este paciente es un paciente joven que se intervino cuando era un niño y ahora quiere tener un oído que pueda practicar deportes acuáticos, actividades acuáticas o que pueda mojarlo sin los problemas que conlleva tener esa cavidad y esa fístula que estimulará el agua y provocará inestabilidad o vértigo. Pues podemos realizar reconstrucciones con paté de hueso, con polvo de hueso, y vemos cómo radiológicamente cuando utilizamos polvo de hueso, pues queda ese material entre hiperdenso, una mezcla, sería como un sal y pimienta, como lo que nos encontramos en los glóbulos timpánicos, pero que está ocupando toda nuestra cavidad y de esa manera conseguimos una cavidad pequeña, una microcaja, que se insinúa también una prótesis, una microcaja, una membrana timpánica cerrada. Es otro caso diferente porque ahí vemos que el canal está íntegro, que no ha habido problemas. Pero también cuando no tenemos o tenemos una cavidad muy grande y la cantidad de polvo de hueso que vamos a necesitar va a ser muy abundante y no disponemos de él, podemos utilizar otros materiales como el cristal bioactivo, el Bonalife, que es un fosfato cálcico que nos permite rellenar cavidades y lo que hace es crear un estímulo de crecimiento de hueso trabeculado muy parecido al que vemos en el hueso. Aquí lo veis que está cerrando la cavidad y eso nos permite volver a reducir cavidad y hacer oídos que eran funcionales, pero que problemas por el gran espacio que había en esa mastoides de detritus, de problemas de humedades, pues resolverlo, incluso restaurar la función auditiva, como hemos visto, sellar un canal en fístula. Recordar que desafortunadamente en tomografía computarizada el colesteatoma, la imagen isodensa ocupando el oído medio o la mastoides del colesteatoma o un granuloma de colesterol o incluso la timpanoscopia pueden ser imágenes muy parecidas y podemos sospechar de que la retracción timpánica que estamos viendo sea un colesteatoma, sea una timpanosclerosis o incluso sea un granuloma de colesterol. ¿Cómo vamos a llegar a un diagnóstico de certeza?
pues básicamente utilizando en este caso sí la resonancia magnética para poder observar realmente la diferencia de cómo se comporta en T1 y en T2 esos diferentes tejidos y ver de qué se trata. Habitualmente es fácil diferenciar un granuloma de colesterol porque sabéis que en T1 y en T2 va a ser hiperintenso en ambos, el colesteatoma va a ser hipointenso en T1 y hiperintenso en T2, y el gran problema lo vamos a tener con el tejido inflamatorio, con la fibrosis, que va a ser muy parecida al colestatoma. Entonces va a ser ahí donde vamos a utilizar la difusión, las técnicas non-eco. Sabéis que son técnicas de difusión que son mucho más largas, pero que nos permiten realzar el epitelio que está ocupando la mastoides. Veis un caso donde... Y aquí tenemos cómo captamos en la difusión, cómo capta, cómo brilla en la zona del colestatoma y nos confirma pues que esto no es un granuloma, como podíamos sospechar, sino que realmente es un colestatoma. Y yo creo que con eso, a ver si me deja pasar, hemos acabado y quedamos libres y expuestos a preguntas y a comentarios. Muchas gracias.